Bienvenidos a Web3 Sapiens Podcast, donde exploramos el futuro de la tecnología y los avances en la era digital. Yo soy Javier, soy fundador de Web3 Sapiens, la agencia de marketing enfocada en proyectos Web3, y estoy encantado de poder presentarles entrevistas con líderes en la industria blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y mucho más. En cada episodio profundizaremos en los desafíos y oportunidades de la era Web 3.0 y cómo están cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Este podcast está patrocinado por Tokenovia Pro, una empresa que lleva negocios del mundo Web 2 al mundo Web 3, implementando soluciones y dando servicios de consultoría. Hoy con nosotros tenemos a Óscar Picazo, CEO y cofundador de Minteándome, una solución de infraestructura Web 3, la cual permite a startups y modelos de negocio crear activos digitales adaptados a su propuesta de valor o de producto. Muy buenas, Óscar. Un placer, Javi, estar aquí contigo. Bueno, Óscar, yo también nos conocíamos antes de haber trabajado conjuntamente y es un placer tenerte aquí con el primer episodio del podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, el tema a tratar van a ser los, quizá más sin global, los NFTs, ¿no? Sabemos que los NFTs llevan hace muchos años, pero bueno, hubo un gran boom con el tema de los CryptoKitties en 2017, donde comenzaron a ganar esa popularidad con este juego que permitía a los usuarios comprar y vender y crear gatos digitales utilizando tokens no fungibles. A partir de entonces, los NFTs se han utilizado cada vez más en el mundo del arte, de la música y otros sectores que no tienen que ver con la parte creativa. Y se pasó ya esa burbuja especulativa y ahora podemos ver cada vez más casos de uso reales y empresas como la de Óscar están en la vanguardia de esta revolución digital. Entonces, bueno, Óscar, para personas que no te conocen, ¿quién eres? Coméntanos un poco tu trayectoria y cómo entraste en contacto con el mundo cripto. Buenísimo, Javi. Pues bueno, antes de comenzar, muchas gracias por este espacio y es un honor para mí estar aquí. Por compartiros, yo soy Óscar, soy actualmente el CEO de Minteándome y mi background es un mix entre ingeniería y marketing y ventas. Tengo background en ingeniería mecánica en concreto, entonces tengo parte de ese pensamiento ingenieril de problemas y soluciones. Pero más allá de mi background y habiéndolo comentado de pasada, podría comentar que mi primera toma de contacto con el mundo Bitcoin / cripto, luego comentaremos, fue aproximadamente entre 2018 y 2019. Mi entrada fue básicamente por el interés en qué era eso llamado Bitcoin y a lo mejor un poco como más de una persona por esa parte más especulativa, que no considero que sea mala. Y más allá de ello, pues fue derivando en un interés por conocer más sobre el funcionamiento del mismo, así como derivadas o paralelas, en este caso, de tecnologías como Ethereum, con su Ethereum Virtual Machine y todo lo que ello suponía. Contando muy brevemente sobre la parte más emprendedora o cuándo surgió ese interés latente por empezar un proyecto, pues todo derivó a partir del año 2021-2022. En 2021 ya, junto a mis compañeros, había alguna idea en mente o también en mi parte, de forma más independiente, había alguna idea en mente que poder llevar a la realidad. Y no fue hasta 2022, inicios, que decidimos dar el salto, probando un MVP de lo que iba a ser un proyecto y posteriormente pivotando a lo que hoy en día es Minteándome, que como bien has comentado es una solución de infraestructura. Ese sería el muy breve resumen. Qué bueno. Bueno, al final yo creo que como la mayoría de las personas empiezan con Bitcoin y esa parte especulativa, que yo tampoco lo considero malo, ¿eh? A menos de que seas quizá un desarrollador, normalmente entras por ese tipo de cosas en el mundo cripto. Entonces, ya que has hablado de Minteándome, bueno, pues comenta, pues para las personas que no lo conocen, exactamente qué es lo que está aportando en el mundo Web3. Pues muy buena pregunta. Como bien comentabas, Minteándome al fin y al cabo es una solución de infraestructura Web3. Y el hecho de que sea infraestructura, ¿qué quiere decir? Básicamente quiere decir que nosotros permitimos tanto a startups y modelos de negocio crear activos digitales adaptados o customizados a su propuesta de valor de forma ágil y sencilla. Y esto lo hacemos principalmente mediante dos productos, que serían un API y un dashboard no-code. A través de estos dos productos, empresas pueden conectarse a nuestros sistemas, y de ahí que seamos infraestructura, y agilizar todo lo que sería el proceso de creación, gestión o despliegue de este tipo de activos, pues para eficientar su modelo de negocio, producto, líneas de ingreso y adicionales. Entonces, ese sería el breve resumen de lo que es Minteándome, una solución de infraestructura Web3. También entiendo que eliminéis muchas barreras que al principio muchas personas pueden tener, ¿no? La creación de esos activos digitales.
Entonces, sí, como intuyo que iremos comentando, al final nosotros completamos todo el flujo de vida de una startup. Permitimos desde crear un posible MVP a través de nuestro dashboard, sin la necesidad de programar, hasta ya empresas más consolidadas o que ya tienen las cosas verdaderamente claras, integrar nuestra API y automatizar todo lo que sería el proceso, ahorrando, por ejemplo, en tiempos de desarrollo o en tiempos de actualización y mantenimiento de software. Entonces, como bien comentabas antes, permitimos a las startups estar a la vanguardia tecnológica mientras se centran en algo igual de importante que esto, que es traccionar, validar y escalar su propuesta de valor o modelo de negocio. Bueno, tú en este caso al crear esa empresa 2022, empresa pues tecnológica y siendo un grupo bastante joven, claro, yo también como empresario tienes un montón de dificultades, un montón de desafíos. ¿Qué desafíos ves en este caso al crear una empresa tan avanzada tecnológicamente, que sea algo tan innovador? ¿Qué desafíos o qué problemas has ido encontrando en el proceso? Pues a ver, haciendo la analogía con Internet, entiendo que nos estamos encontrando gran parte de las barreras que se encontraron los creadores de negocio por allá por el 95-2000, que es la primera, ser un mercado emergente, y lo segundo, que hayan pocas herramientas que automaticen procesos, que en parte de este sector forma parte de Minteándome, de este segundo punto. A destacar, principalmente sería la barrera tecnológica, más allá del capital y demás, y también por la situación macroeconómica, ¿no? Pero comentando o enfocándonos en la parte tecnológica, pues hemos encontrado o continuamos encontrando una barrera tecnológica tanto por la parte modelo de negocio, es decir, empresas que verdaderamente no saben qué casos de uso son los adecuados o cuáles son las tecnologías, stacks necesarios para integrar o para utilizar activos digitales. Por ahí encontramos una barrera. Y más allá de ello, incluso ya en startups con un alto componente tecnológico que tienen claro que quieren integrar activos digitales para X caso concreto, encontramos la barrera de entrada de sus usuarios. ¿Vale? Al final nosotros somos infraestructura, somos B2B, pero también pensamos en cómo ponérselo fácil a nuestro cliente para que él, a sí mismo, a sus clientes, se lo pueda poner fácil. Entonces, ese segundo punto que sería cómo los usuarios interactúan con todo este tipo de tecnología, también es una barrera de entrada porque es un pain para nuestros clientes. Y ese es nuestra principal máxima día a día, es pensar en cómo ponerlo más fácil, obviamente manteniendo las virtudes de este ecosistema. Esa sería la barrera de entrada principal. Claro, es que al final es una tecnología muy emergente, es decir, es lógico y normal que encuentres ese tipo de desafíos al principio. Y luego, ya un poco mi pregunta a colación de esto, ¿por qué en este caso os enfocasteis en los NFTs? ¿Qué es lo que visteis ahí? ¿Por qué no quizás os enfocasteis en buscar una solución, yo no sé, para wallets o para ecosistema DeFi o un protocolo distinto? ¿Por qué elegisteis los NFTs como tecnología que os gustaría continuar haciendo crecer? Pues es muy buena pregunta, Javi. Viene un poco en relación a cómo inició Minteándome. El MVP o el proyecto que te comentaba anteriormente en la presentación, que es un poco el predecesor de Minteándome, ¿no? Porque nosotros iniciamos creando un producto que era algo relativamente distinto a lo que hoy en día es Minteando. Iba a ser una etiquetera NFT, es decir, una empresa que creaba activos digitales y los enlazaba a entradas o los convertía en entradas, si es que podemos decirlo así, y eran NFTs en concreto. Entonces nosotros creamos toda la infraestructura, pero al haber creado la infraestructura que llevaba a cabo todo el proceso que te comentaba, pues nos dimos cuenta de un problema que podemos catalogar de mayor, que es el problema de que el proceso de creación de activos digitales es un proceso puramente técnico y de que tuvimos pocas herramientas que automatizasen procesos como hoy en día es Minteando. Entonces, extrapolando que era un problema nuestro al crear esa infraestructura y que vimos inputs en el mercado de que era un problema que le estaba sucediendo a otros proyectos, pues decidimos iniciar el camino de Minteándome, hacer un pivote de esa etiquetera NFT a una solución de infraestructura, cuyo primer paso iba a ser dar ese servicio a empresas que quieran crear activos digitales, en este caso NFTs. El hecho de que sean NFTs pues viene básicamente ligado a esto, ya que pudimos aprovechar gran parte de la infraestructura. Pero el hecho es que no nos cerramos en banda, de que en un futuro podamos utilizar o dar servicio a otro tipo de tokens y ya más allá de tokens, otro tipo de funcionalidades, si es que podemos llamarlo así, como sería toda la parte data o información de la cadena y derivados. Entonces, ese sería un poco el punto y el por qué empezamos con NFTs. Luego, para la gente que quizás no está tan metida en el mundo blockchain,
Bueno, entendemos que la mayoría de la gente sí que sabe, más o menos entiende un poco qué es lo que es el NFT, pero ¿qué tipologías crees que hay a día de hoy y qué ventajas y desventajas puede tener para los negocios o usuarios? Vale. Pues aquí diferenciaría tipologías de casos de uso. Casos de uso posiblemente hablemos luego. Tipologías nosotros desde la parte técnica lo entendemos a nivel estándares de tokens, de cómo son creados estos NFTs, ¿vale? Estos activos o tokens no fungibles. A nosotros nos gusta hacer la distinción principalmente con dos tipos de tipologías. Y es más, para la gente que pueda entrar en nuestro dashboard es muy claro porque al crear un activo te daba la opción de elegir una tipología u otra, un estándar u otro, que serían los estándares RC721 y RC1155. Son las máximas para nosotros. Entonces, sobre las distinciones o las principales diferencias entre ambos, encontraríamos que el RC721, que fue el originario, se centra puramente en tokens no fungibles, y el 1155 lo podríamos catalogar de una evolución de este anterior, donde sí que hay una ampliación hacia tokens fungibles o semifungibles. Entonces, una mezcla de ambos. Sobre cuál es mejor o cuál es peor, es una pregunta relativamente ambigua, o más que ambigua, va a depender del modelo de negocio en cuestión, del caso de uso, como posiblemente luego comentemos, dado que cada uno va a depender en este caso, las necesidades del negocio en cuestión. Por poner un ejemplo, alguna virtud que sí que pueda tener el 1155 sobre el 721, siendo que es una pequeña ampliación del primero, sería que el 1155 en este caso tiene o permite, en este caso, hacer un bulk shipping, que sería un envío masivo de NFTs, que es una característica que lleva implícita en el código y que permite hacer esta característica. El 721, por ejemplo, no lleva esta característica implícita en el código y para hacer un envío masivo habría que pagar fees individuales. Entonces ya vemos una principal ventaja y desventaja entre una tipología y otra, dado que en esta casuística el 721 acarrearía más costes de gas. ¿Vale? Pero ya digo, va a depender sobre todo del modelo de negocio en cuestión y de las necesidades. Hasta que no supiésemos eso, no sabríamos verdaderamente cuál es la tipología adecuada para uno o para otro. Sí, que no hay nada malo, o sea, bueno o malo, que depende un poco del caso y de la circunstancia. Entonces, vamos a suponer que yo ahora mismo ya, pues bueno, yo ya entiendo más o menos qué son los NFTs y por lo que sea, pues quiero tener un NFT. Hay ahora mismo pues esas barreras de entrada que no es tampoco tan sencillo, es decir, no es como coger la aplicación de tu móvil y comprarlo con fiat. Se están estudiando y se están creando alternativas, pero no es tan sencillo. Yo ahora mismo, por ejemplo, quiero un NFT. Coméntanos cómo se compra un NFT, proceso de compra en un marketplace o qué marketplace es el típico, y luego después cómo lo almacenas y después cómo lo atesoras. Es decir, que esa pequeña un poco parte de seguridad, cómo salvaguardas tu NFT que has comprado. Vale, es muy buena pregunta. El proceso de compra, hemos de preguntarnos dónde lo vamos a comprar. Y aquí nos surgen dos derivadas que sería si la compra va a venir derivada de una empresa o si va a ser un mercado secundario. En el caso de que viniese derivado de una empresa, pues, estaríamos ante la acción llamada minteo y básicamente es una parte del código que llevan implícita prácticamente cualquier colección o smart contract de colecciones de NFT. Y básicamente sería entrar a una web, realizar una compra y es así de sencillo, no tiene más misterio que eso. Por la parte de mercado secundario sí que es algo curioso, dado que en un inicio, en 2017, empresas o colecciones como los CryptoPunks, en cuya época no habían marketplaces asentados, como puede ser hoy en día un OpenSea o un Blur, ¿no? Que le está haciendo bastante competencia, tuvieron que tener un poco de ingenio y este tipo de colecciones llevaban implícito en el código la funcionalidad de compra-venta. Entonces, todo ese mercado secundario podía realizarse vía código ya en el smart contract de la colección. Hoy en día no es así y es más fácil, es algo relativamente más sencillo para las empresas, dado que todos podemos recurrir a estas plataformas, que como bien has comentado son marketplaces, y realizar una compra de un activo en un mercado secundario o una venta. Pese a que no pensé, también haya minteos, ¿vale? Entonces, ese sería el proceso de compra-venta, si es que podemos llamarlo así. En relación al proceso de almacenaje, cómo y dónde se almacena, es bastante curioso porque aquí entran en juego las llamadas billeteras o wallets, que me gustaría hacer una pequeña puntualización, y es que las solemos llamar billeteras y intuitivamente pensamos que almacenan este tipo de activos,
pero sería más sencillo o sería más correcto en la parte técnica llamarlo llaveros, ya que verdaderamente lo que almacenan son llaves, en este caso claves, privadas y públicas, y lo que hacen es darnos acceso a este activo que verdaderamente está alojado en la cadena de bloques o en la blockchain, ¿vale? Y como principal puntualización sería que el activo en cuestión tiene dos partes, que sería la parte cuál es el contenido del activo y luego el activo en sí, ¿vale? El contenido del activo no se suele almacenar en la cadena de bloques o en la blockchain, sino que se suele almacenar en servidores descentralizados, como sería IPFS, ¿vale? No se almacena on-chain en la cadena. Y luego el activo en cuestión, ¿vale? El activo en cuestión sí que se almacena en el smart contract que a su vez está alojado en la cadena, ¿vale? Entonces, ese sería el proceso de compra completo y así como el almacenaje. El almacenaje se lleva a cabo, como viene comentado, en las billeteras, que sería mejor llamarlas llaveros, si es que podemos llamarlo así. No sé si. De hecho, al principio cuando comienzas a estudiar un poco esto, te causa un poco de desconcierto porque no lo entiendes muy bien, ¿no? Es decir, te compras un ledger y resulta que no almacenas las cosas en el ledger, sino que es una llave para poder acceder a tus activos y eso a la gente muchas veces le rompe la cabeza, ¿no? Entonces, Eso es. ahora mismo cada vez que hay un boom en la tecnología, surgen un montón de personas intentando implementar pues nuevos proyectos y nuevos protocolos, y en vuestro caso es lo que hicisteis. Entonces, ahora mismo hay competencia también en vuestro sector. ¿Qué crees que es lo que hace Minteándome? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué pensáis hacer en el futuro que pueda ser una ventaja competitiva o que os diferencia del resto de personas que estarán intentando lo mismo? Pues es muy buena pregunta, porque es un rasgo característico principal de Minteándome y es por lo que luchamos día a día, ¿no? Yo creo que nuestro rasgo diferenciador pasa por tres puntos principales, que serían la customización, la accesibilidad y, en este caso, la compatibilidad. Por comentar un poquito más en detalle sobre estos tres, la customización, dado que permitimos un alto grado de personalización en lo que se refiere a funcionalidades dentro de los activos digitales. Tenemos actualmente más de 500 combinaciones de smart contracts enfocadas a activos digitales. Entonces, podemos decir que hacemos trajes a medida o que nuestra tecnología permite hacer trajes a medida a los modelos de negocio que se integran con Minteándome. Esa sería la primera. Luego, en base a accesibilidad, como te comentaba anteriormente, cumplimos todo el flujo de lo que sería una startup o empresa. O sea, permitimos desde hacer un MVP sin programar a través de nuestro dashboard hasta ya tener un proceso automatizado y totalmente customizable integrándose a nuestra API o integrando nuestra API a tus sistemas. Entonces, esa sería la parte accesible, ese mix entre API y dashboard que permite hacer Minteándome, porque hemos encontrado en otros proyectos que suelen estar polarizados, o API o dashboard, pero no ambas. Y por otro lado, la compatibilidad, ya que una de nuestras máximas es verdaderamente tender un puente, si que podemos llamarlo así, entre aplicaciones que se utilizan en negocio en el día a día y, en este caso, estas herramientas o productos Web3. Y esta parte de compatibilidad la queremos llevar a cabo, justo la estamos llevando a cabo, haciéndonos compatible con herramientas o trabajando en compatibilidades con herramientas como puede ser un Shopify, dando accesibilidad al sector e-commerce, o como un Zapier, que es todo un agregador de proyectos donde podemos encontrar desde un Excel hasta un ActiveCampaign, pasando por un DocuSign. Entonces, se van a dar casuísticas estos próximos meses a través de Minteándome que hasta ahora no se han dado, como puede ser te mando un contrato firmado a través de DocuSign y en el momento en el que lo firme se crea un activo digital en representación de esta firma. Estas serían nuestras tres principales, por hacer un repaso: customización, accesibilidad y compatibilidad. Bueno, muy buena y muy buen futuro, ¿eh? La verdad es que estoy ansioso por ver estas nuevas integraciones y la verdad es que va a ser un gran paso para la adopción masiva, chicos. Genial. Em, entonces, ahora mismo hablando de los casos de uso que pueda tener un NFT o la tecnología, ¿qué tipo de casos de uso puede tener para un negocio y también para un cliente, para un particular? Porque entendemos que quizá para una persona le puede venir mejor una cosa u otra. ¿Se puedes dar un par de ejemplos o qué casos de uso les verías más interesantes a día de hoy? Sí, a ver, aquí partiendo de la base de que al final, como todas las tecnologías, al fin y al cabo, no una tecnología siempre es útil para una empresa. Entonces, hemos de partir de la base de que posiblemente o no siempre esta tecnología va a ser adecuada para
para tu empresa o modelo de negocio. Partiendo de esto, sí que hay algunos casos de uso que podríamos destacar, pero me gustaría comentar que muy posiblemente al hablar de casos de uso actualmente estemos sesgados, ya que vamos a hablar de lo que hasta ahora se ha hecho y no tanto de todo lo que viene en los próximos años. Poniendo una analogía, si a alguien en el año 98 le hubiésemos preguntado cuáles eran los casos de uso pues de Internet, de las webs, por así decir, pues no te habría comentado todos los casos de uso que tenemos hoy en día. Y eso es porque existe un sesgo, porque sabemos lo que ha pasado hasta ahora, pero nos es difícil vislumbrar lo que está por venir. Entonces, partiendo de esta base, siempre me gustaría destacar que van a venir muchos casos de uso que ni tan siquiera ahora mismo nos imaginamos y que o todavía no se han ideado o se han ideado y ya se están ejecutando, pero que todavía no han llegado a las masas o al usuario promedio. Dicho esto, sí que es cierto que ya se van viendo casos de uso interesantes. Casos de uso como ya per se, es el primero que surgió a nivel NFT, con los CryptoKitties, como bien has comentado, como los CryptoPunks, el sentido de pertenencia a un grupo social. El hecho de a través de un activo, sentirnos pertenecientes a un grupo social exclusivo, ya hace que un activo en cuestión pueda tener un valor X o un valor Y. Y ya no solo a usuarios, sino a clientes de una posible empresa. Sin ir más lejos, las empresas que tienen tandas o tiradas de productos exclusivos, quien posee ese producto es como, oye, soy poseedor del producto de esta marca que ha tirado una tanda exclusiva, ¿no? Te sientes, es como elitista, ¿no? Entonces ese sería uno de los primeros casos de uso. Pero si pudiésemos destacar más, pues encontraríamos casos como la representación de productos o activos, y aquí entran cosas tan bizarras, si es que podemos llamar así, de representación de productos que tengan liquidez, es decir, que sean líquidos o que sean ilíquidos. Podemos encontrar cosas como la representación de deuda. Ya hay casos de uso en los que se representan, por ejemplo, contratos de alquiler a través de NFTs o incluso la representación de una obra de arte de un producto físico, ¿vale? Que es algo más tangible, no tan etéreo, ¿no? Entre otros casos de uso también podríamos encontrar la trazabilidad. Que, ojo, una puntualización. No, a mi parecer, no estaría bien siempre hablar de trazabilidad al hablar de este tipo de activos, ya que va a depender mucho del caso de uso y de la cadena a elegir, ¿vale? Por las características que implican. Pero hay modelos de negocio, por ejemplo, en el sector eventos, que es el primer MVP que creamos, en los cuales la trazabilidad sobre el mercado secundario de reventas no se había dado hasta ahora en esta tecnología. Puede haber o puede existir un control sobre este mercado secundario gracias a la representación de tickets o de entradas mediante NFTs. Entonces, más allá de esto y de los que he comentado, pues sí que entran en juego otros, como puede ser la seguridad, el logueado en webs y demás plataformas a través de NFTs, pero estos son casos que todavía están por explorar y por pulir porque hay algunas cositas a puntualizar. Entonces, esos serían unos casos de uso que sí que podríamos comentar. La verdad es que cuando la gente entienda que tú, por ejemplo, el presidente del Real Madrid entienda que puede vender los tickets en el Bernabéu y que después en la reventa lo va a poder controlar, va a poder saber a cuánto se vende, tener esa información, esa data que también es importante, y que además va a poder recibir comisiones por esa venta secundaria, por esa comisión que va poniendo, va a cambiar todo. Es decir, pero todavía ese caso no se da, pero es algo que estoy convencido que se va a dar y lo va a tener mi padre, que le encanta el Madrid, va a tener su aplicación en el móvil y va a tener el ticket del Madrid y todo el mundo va a saber que es suyo porque es su wallet, ¿no? Es un caso muy, muy interesante y que va a llegar en un futuro a las masas, estoy convencido, porque es que no hay contras en ese aspecto cuando se eliminen estas barreras. Y luego sí que hemos hablado alguna vez tú y yo, por ejemplo, del caso de logística de stock, por ejemplo, de poner los NFTs, de no tener que tener las sneakers, por ejemplo, que están vendiendo en tu propiedad, sino que las puedes almacenar allí. Es decir, si haces compra-venta de sneakers, puedes beneficiarte directamente de esa compra-venta de NFT sin tener incluso el NFT en tu propiedad, ¿no? Bueno, eso es muy bueno como puntualización, justo por el caso que has comentado, y una empresa que consideramos que lo está haciendo muy bien, que se llama StockX, que creó un caso de uso justo con lo que acabas de comentar. O sea, representaban zapatillas exclusivas, si es que podemos llamarla así, y las representaba a través de activos NFT, de forma que no era necesario que un usuario tuviese las zapatillas en casa para poder hacer una compra-venta de ese activo en cuestión, que eran zapatillas, representadas por este tipo de tokens. Entonces es muy interesante, la verdad, lo que acabas de comentar. Y luego, por ejemplo, a la hora de elegir una blockchain, porque has hablado también antes del tema de la trazabilidad y demás,
qué tipo de blockchain normalmente deberías elegir. Entiendo que igual depende del tipo de proyecto que quieras involucrarte, pero ¿cuál debería elegir un usuario promedio o un negocio y cuál en este caso vosotros habéis elegido y por qué? Mira, si me permite, voy a empezar por esta última porque nuestro caso es un pelín diferente al caso de una empresa B2C. Al final nosotros somos B2B, damos servicio a empresas y por ende nuestra pregunta más que cuál seleccionar es cuál priorizar. Al final nosotros con recursos, tiempos y manos limitadas entra mucho en juego el coste de oportunidad. Entonces, para nosotros es muy importante saber decidir, saber elegir qué cadena vamos a priorizar antes o con cuál nos vamos a compatibilizar antes, porque nuestro ideal sería que en un futuro estuviésemos en cuanto más mejor. Ahora bien, es una situación distinta, como comentaba, la de una empresa B2C, ya que una empresa B2C ha de elegir una cadena para despegar los activos y posiblemente ahí se quede, ¿vale? A no ser que decida hacer una emisión por tandas o decida hacer, pues bueno, depende de la estrategia y pueda decidir estar en una para una cosa y en otra para otra. Pero bueno, poniéndonos en una situación estándar, una situación normal y no poniéndonos en casuísticas aisladas, va a depender sobre todo de las necesidades del modelo de negocio. El modelo de negocio va a tener que hacerse preguntas como si necesita fees bajos o no. Necesita hacerse preguntas tales como qué va a emitir, si es un activo que necesita regulación o no. Porque dependiendo de eso, la opacidad que debe tener la cadena de bloques va a ser una o va a ser otra. ¿Vale? Y más allá de ello, también puede hacerse preguntas tales como cuál es el sector en cuestión del modelo de negocio. ¿Es el sector gaming? ¿Es el sector de un modelo de negocio que tiene productos físicos? Porque en base a eso también podríamos hacernos preguntas a nivel blockchain de cuál es la comunidad que más predomina dentro de la cadena de bloques en cuestión. ¿Vale? Pues a lo mejor en la Binance Smart Chain o en Polygon podemos estar hablando en algunas casuísticas del que el sector gaming puede tener más peso y en otras otro. Entonces, como te digo, va a depender sobre todo de las necesidades del modelo de negocio a la hora de elegir la cadena en cuestión. Sería lo principal. Claro, como siempre, depende, ¿no? La pregunta siempre es ambigua. No hay una Eso cosa es. que sea de Sí, una no hay una manera de otra. máxima. Eso es. Entonces, para una persona que quiere ahora mismo aventurarse y crear un proyecto Web3 o quiere involucrarse en el mundo Web3 desde cero, ¿qué consejos, ya que has creado una empresa en este sector, qué consejos le darías? ¿Por dónde debería empezar? Coméntanos. Vale, pues aquí comentaría una cosa como principal, que sería el empezar en pequeño, testear y validar idea o propuesta de valor. O sea, esa sería la máxima. Al final, como cualquier startup, no hay nada que se aleje del mundo startup habitual, que es empieza en pequeño, valida y crece, ¿no? O sea, aquí básicamente no se aleja de esa máxima, seguiría lo mismo, ese sería el principal consejo. Y comentando a lo mejor sobre automatización de procesos, sobre hasta qué punto estos deben ser manuales en un inicio y no, comentaría, derivado de esa máxima, que hay que tener continuamente en mente o que tratamos de tener en mente, el validar la idea, más allá de lanzarnos a la piscina y desarrollar sin haber testeado, priorizar el hecho de que la propuesta de valor o el MVP a crear sea funcional, ¿vale? Independientemente de que la gran mayoría de cosas a hacer sean manuales o se hayan de ejecutar de forma manual, porque a tiempo de automatizar siempre estaremos. Pero lo importante al final desde un inicio es validar. Ese sería mi máximo consejo. Me gustaría hilarlo con una pequeña cosa que hemos visto alguna vez en Minteándome, y es que, como comentaba anteriormente, que llevamos a cabo todo el flujo completo, hemos visto un patrón, y es que algunos proyectos, a la hora de validar la idea, han decidido entrar al dashboard de Minteándome y hacer un proceso más manual, a lo mejor de envío de tokens a billeteras, de dispersión de regalías y demás, creando los activos y gestionándolos de forma manual desde el dashboard, para futuro tener la idea de integrar el API de Minteándome y sí que automatizar todos esos procesos, pero una vez validada la idea o la propuesta de valor. Entonces, mi consejo y como máxima sería no alejarnos de esas máximas que son pan de cada día en startup a nivel validación, testeo y luego construcción. Uh-huh. Sí, vamos, yo creo que es como cualquier startup, sí, tener un MVP, testear, probar y si funciona, escalar. No involucrar demasiados recursos o tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que igual después no o no se adaptan al mercado o incluso el mercado no está preparado para eso, que también puede suceder. Entonces, El mundo Web3, como decimos, sigue avanzando y los negocios cada vez van a ir adoptando más esa tecnología de cripto, de blockchain, de NFTs. ¿Cómo ves el futuro de los negocios o qué nuevas corrientes crees que van a haber en los próximos meses o años? Es difícil, lo sé, pero más o menos qué idea
tienes en la cabeza. Sí, pues como dices, es que es difícil. O sea, es difícil comentar sobre esto porque al final son opiniones más que otra cosa. Desde nuestra posición, desde mi posición, creando cada día minteándome, eh, yo creo que el futuro va a pasar por, en parte, descentralización, pese a que pueda sonar muy etéreo. Creo que van a formar parte de los modelos de negocio todo lo que va a ser involucrar posiblemente tokens, todo lo que sería o estaría ligado a la tokenización y sobre todo lo que esté relacionado con poner mayor foco en el usuario y en su fidelización. ¿Vale? Y aquí entra algo no tan etéreo, bastante más tangible, que es el hecho de que, claro, para los modelos de negocio es difícil llegar a percibir o el reto es percibir el valor que pueda llegar que pueda llegar a tener este tipo de tecnología, ¿no? Mi invitación sería enfocarnos en cómo pueden llegar a mejorar métricas, como pueden ser la retención o fidelización del usuario o en contraposición lo que sería el churn rate, porque poniendo atención a esto podemos ver cómo de importante va a ser esta tecnología en tu empresa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que comentaba, creo que el futuro va a venir bastante en la línea de poner foco en los usuarios y en su retención. Y ligado a esto, creo que también va a dar bastante paso a lo que sería el futuro, la democratización de mercados. Creo que hay situaciones en las que actualmente están habiendo un cambio de paradigma, como comentaba anteriormente, lo que puede llegar a ser la tokenización de un contrato de alquiler, que ya hay proyectos que lo hacen, como NAS 21, que dan lugar a situaciones que antes no se habían vivido, como puede ser tokenizar un contrato de alquiler y venderlo en un mercado secundario, un activo que hasta ahora había sido completamente ilíquido, un contrato. Entonces, creo que en un futuro tomará mucho peso lo que va a ser la tokenización, tanto de activos como de productos. Y creo que Mintándome puede tener bastante peso en esa tokenización. O sea, sería, así es como al menos veo el futuro. Y claro, ya si entramos un poco más en detalle de el futuro de los negocios y el futuro de Minteándome, ¿estáis pensando en algún tipo de innovación a mayores o de qué manera os queréis seguir manteniendo en la vanguardia? Porque al final también es complicado, ¿no? Llegas a un punto, pero tienes que permanecer ahí. Entonces, ¿qué visión tenéis sobre, en este caso, concretamente sobre Minteándome? Es muy buena pregunta, Javi. El reto es mantenerse en la vanguardia y no tanto estar a la vanguardia de la vanguardia, porque muchas veces tratamos de adelantarnos a problemas Sí. que a lo mejor ni todavía han surgido. Entonces, estaríamos llegando antes, ¿no? a los problemas. Nosotros el futuro, al menos a corto o medio plazo, lo vemos de forma bastante clara, al menos en roadmap técnico, y todo pasa por hacer las cosas más sencillas o simples, ¿vale? Pese a que no sean lo mismo. Esto, como comentaba antes, viene de la mano de nuestra diferenciación, que sería accesibilidad y compatibilidad. Queremos continuamente hacer las cosas más accesibles. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un API. Un desarrollo próximo que tenemos entre manos es hacer un SDK para que sea integrable prácticamente en 4 o 5 líneas de código, ¿vale? Y sea mucho más sencillo integrar Minteándome. Y a nivel compatible o compatibilidad, nuestro futuro bastante próximo pasa por lo que te he comentado antes, que son nuestros máximos diferenciadores, que sería haciéndonos unos aliados de las herramientas que la gran mayoría de personas a nivel negocios utilizan en su día a día, ¿vale? Como pueden ser, como comentaba anteriormente, un Excel, un ActiveCampaign, un DocuSign y muchas más. Entonces, esa sería nuestra visión a corto o medio plazo de cómo mantenernos en esa vanguardia y cómo dar lugar a casuísticas que hasta ahora no habían sido posibles a través de nuestra tecnología. Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar con este bloque de preguntas y antes de entrar en la parte filosófica, que también me gusta bastante, si una persona en este caso quiere formarse con este tipo de tecnología y demás, ahora mismo, pues prácticamente organismos públicos, universidades no dan estas formaciones. He visto algún máster, pero prácticamente no hay sitios oficiales en los que formarse, ¿no? Quizá algún youtuber o alguna persona en las redes sociales, pero ¿tú qué recomendarías para una persona que se quiere formar en esto? Y después, si esa persona quiere intentar entrar a algún tipo, una bolsa de trabajo, alguna página web para optar algún trabajo, algunas prácticas en alguna empresa, ¿cómo introducirías a una persona a un futuro trabajador que le encanta esto? Oh, pues es muy buena pregunta porque al final es lo mejor, ¿no? O sea, también igual que por la parte demanda, es decir, usuarios que adopten la tecnología, pues a lo mejor hay carencia o hay retos, mejor dicho,
por la parte oferta, es decir, gente que cree, en este caso, producto, pues a lo mejor también pueden haber carencias. Me gusta mucho la pregunta y aquí personalmente haría la distinción entre lo que serían perfiles técnicos y no técnicos. Perfiles técnicos, bajo mi punto de vista, prácticamente siempre van a tener trabajo o van a tener mayor facilidad, mejor dicho, a la hora de encontrar trabajo porque suele haber bastante demanda. Nosotros desde nuestra posición en Minteándome, creando producto y hablando con empresas y demás, solemos detectar que hay demanda de perfiles técnicos. Entonces, por perfiles técnicos full stack y derivados, posiblemente haya bastante demanda de esos perfiles. Perfiles no técnicos sí que me gustaría a lo mejor ver cuál es el perfil en concreto, si es un perfil más marketing, más business, ver cuál es el perfil en concreto porque depende de eso posiblemente haya más demanda o no. En relación a lo que comentabas en la parte formativa, sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo que al final pues, no está bien hablar de expertos en este ecosistema. Quien está aquí posiblemente esté creando día a día o experimentando. Entonces, es como que un poco vamos descubriendo los próximos pasos del ecosistema y se está creando o está siendo creado entre todos. Entonces, a nivel formativo, como bien comentabas, y bajo mi punto de vista, regulado hay poco, si es que podemos llamarlo así, y a nivel más autodidacta o formaciones no tan reguladas, pero que bajo mi punto de vista a lo mejor están creadas por empresas que construyen día a día y que solo por eso pues, se merece que se les eche un vistazo, pues sí que hay empresas bastante interesantes, como puede ser un Bit2Me o como puede ser Tutelus, que están creando formaciones muy interesantes y que desde luego suelen tener bastante buen feedback. Entonces, mi recomendación sería, dado que no hay formaciones consolidadas actualmente por estar en un sector emergente, o hay pocas, mejor dicho, porque sí que las hay, como bien has comentado, está bien, o bajo mi punto de vista, y yo al menos lo he hecho, está bien echar un vistazo a este tipo de empresas que están construyendo día a día, igual que Minteándome, y de las cuales se aprenden porque no hay otra, o sea, porque día a día te pelas con la tecnología. Ahora bien, ya como último punto de lo que has comentado, disculpa, sería el hecho de una persona que quiera encontrar trabajo, dónde puede encontrar puestos o dónde puede buscar sí, en este caso buscar. O sea, hay dos plataformas principales. La primera más conocida, LinkedIn, donde pues continuamente hay actualizaciones y al menos es donde yo personalmente más propuestas he visto. Pero también hay una muy interesante, que es donde se resumen los perfiles de compañías, así como cantidades levantadas a nivel financiero y demás, que sería Crunchbase, que también es bastante recomendable porque habla mucho también del equipo, incluso alguna vez me suena haber visto perfiles a nivel contratación. Entonces, para mí esas serían las máximas, tener actividad o estar continuamente actualizado en lo que sería Crunchbase y LinkedIn. Eso sería para mí lo principal. Bueno, sobre todo si ves empresas que tu perfil puede encajar y que acaban de tener una ronda de financiación y tienen más dinero y que pues, quizás están más receptivos a captar personas. Pero vamos, si no tienes experiencia al principio, quizá puedes intentar aportar algo de valor a la empresa de manera gratuita, intentar hacer algún tipo de práctica y ir formándote. Y como tú bien dices, no hay expertos en nuevas tecnologías y es difícil. De hecho, es gracioso como de repente sale el boom de la inteligencia artificial y de repente en LinkedIn todo el mundo es experto en inteligencia artificial. Eso es increíble, ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismo entrando un poco en la parte filosófica, tema adopción masiva. ¿Cómo crees que va a llegar o si va a llegar la adopción masiva de la tecnología blockchain? Si va a ser con los NFTs, por ejemplo, desde mi punto de vista, con el ejemplo que hemos comentado antes de StockX o de los tickets y demás, y el tema de la reventa en segunda mano es algo que creo que es muy factible, que se llegue a hacer eso y que todo el mundo utilice la tecnología de blockchain sin saber que lo utiliza. Y luego un punto muy importante, también relacionado con los NFTs, que yo creo que en un futuro los influencers prácticamente todos crearán algún tipo de colección NFTs para sus seguidores más cercanos, en los que le darán algún tipo de servicio como pues, una reunión al mes o algo así y tener ese sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Como ocurre en Rax, por ejemplo, esta colección NFT en España, o no solo JPG, otra colección de personas relacionadas con el emprendimiento. También muy interesante crear ese sentimiento de comunidad. Yo creo que eso va a poder ir por ahí. ¿Tú crees que la adopción masiva y que todo el mundo utilice la tecnología blockchain puede venir en parte por los NFTs? Em, A ver, el tema adopción es algo que últimamente ha generado controversia, si no me equivoco.
vendría un poco respondiendo a tu pregunta en relación a qué entendemos por adopción, ¿no? Si por adopción entendemos que todo el mundo sepa lo que está utilizando, sea consciente de, vale, estoy utilizando un NFT y entiendo que es un NFT, por ejemplo, o estoy utilizando un token, sé lo que es un token, o vendría ligada a el uso de la tecnología sin saber verdaderamente que se está utilizando una tecnología X o una tecnología Y. Es una pregunta curiosa. A ver, yo verdaderamente soy partidario de pensar que verdaderamente no me posiciono ante si la supuesta adopción vendrá ligada a un tipo de token u a otro. Verdaderamente lo que considero es que dicha adopción debe ser un proceso natural, no debe ser algo forzado, como tú bien comentas, y posiblemente con esta construcción de tecnología fomentaremos nuevos casos de uso que fomentarán a su vez más uso o más creaciones de modelos de negocio, de productos o de líneas de ingreso a empresas que per se llevarán en este caso la derivada de que los usuarios la utilicen. Y posiblemente los usuarios sin saber que están utilizando esta tecnología. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Creo que en un futuro gran parte de las empresas, de los profesionales, utilizarán parte de este tipo de tecnologías, posiblemente sabiendo que la utilizan o incluso no. ¿Vale? Entonces, ese sería un poco mi punto de vista. Remarcar que creo que va a ser un proceso muy natural, que no debe ser un proceso marcado o forzado, disculpad, y que debe ser algo que propiciemos nosotros, los creadores de producto y los creadores de negocio. Nosotros, a través de los casos de uso que creemos o a los que demos paso, vamos a ser los que verdaderamente propiciemos este cambio, ¿no? Yo enfocando en tema de adopción masiva lo enfoco más en personas que utilicen el producto, que utilicen la tecnología blockchain sin saberlo, porque al final Total. la adopción masiva del Internet también llegó y yo, por ejemplo, no sé cómo funciona el Internet. Igual tú sí, yo no lo sé y lo utilizas todos los días, ¿no? O el WhatsApp, yo no sé cómo funciona. Yo creo que irá un poco por ahí. Que al final todo el mundo tendrá su wallet o demás con un montón de POAPs y de NFTs que han utilizado y que no saben, ¿no? Un código QR de un Airbnb y que eso al final es un NFT, como tú has dicho antes, un contrato de arrendamiento de la casa sin saber que es un NFT. Yo creo que podrá llegar por ahí, pero sí también coinciden que va a ser algo pues como más fluido, ¿no? No algo que va a llegar tan de repente. Luego la blockchain tiene un montón de beneficios que promete, ¿no? Promete descentralización, promete libertad. Ese concepto de Bitcoin que a mí me encanta de ser dueño y soberano de tus activos, de que no haya manipulaciones desde fuera, ¿no? Que haya una cantidad concreta. ¿Tú crees de verdad que la tecnología blockchain ofrece de verdad eso y promete lo que te está ofreciendo? Y lo digo más que nada porque hay muchas veces que se dice que una blockchain o un proyecto el que sea tiene no sé cuántos nodos descentralizados y resulta que esos nodos o son pocos o resulta que están todos comprados por una misma empresa. Y lo mismo podría ocurrir incluso en una DAO, ¿no? Que el 51% de los tokens pertenecen a a un mismo grupo de personas. Entonces, ¿tú crees de verdad que esta descentralización, esta libertad que la blockchain promete es algo real? Pues es muy curioso, Javi, porque en relación a los beneficios relacionados con blockchain, la puntualización sería que al final la tecnología es tecnología per se. En este caso hablamos de código, ¿no? Y sí que podríamos comentar que la tecnología al final es neutra. Entonces, la tecnología posiblemente no nos prometa X o Y. Somos nosotros los humanos los que les dotamos de un carácter polarizado, ya no tan neutro, ¿no? Entonces, aquí me gustaría indagar sobre todo en relación a los beneficios que promete, quién los promete, para luego ver qué es lo que más sentido tiene. Pero si pudiese comentar algo, a mí sí que me parece bastante curioso que, bueno, destacando que al final está bien hacer la distinción entre Bitcoin y todas las demás cadenas, dado que Bitcoin no es Turing Complete y las demás cadenas sí, por eso nosotros construimos sobre las que sí que son Turing Complete, que son las que nos permiten hacer nuestro trabajo y en este caso dar la infraestructura que damos. Pues está bien que indaguemos en por qué dotamos a una tecnología descentralizada o de libertad o libertaria. No quiero politizar en este caso con hasta qué punto es de entrega libertad de una cadena u otra, pero sí que estaría bien que pensando a largo plazo y a la hora de, sobre todo de elegir una cadena, nos hiciésemos la pregunta en este caso de hasta qué punto de descentralizada es o cuán de no censurable es. Porque si nos hallamos ante una cadena en la cual a futuro se va a ver o se puede ver censurada
o no es lo suficientemente descentralizada y nuestra principal característica es crear una comunidad descentralizada, por poner un ejemplo, pese a que pueda parecer absurdo o no, pues al final hemos de tener estas nociones para luego poder tomar las mejores decisiones. Entonces ese para mí sería el punto, más que, y disculpa que le dé una vuelta de tuerca a la pregunta, más que pensar en qué beneficios promete, es yo qué necesito y qué característica tiene cada una de las cadenas. Porque cada una, pese a que hayamos hecho la distinción entre Bitcoin y todas las demás, en todas estas demás, cada una es diferente a nivel consenso y a nivel funcionamiento con las demás. Entonces ese para mí sería el punto, sobre lo que acabas de comentar. El tema de la libertad, de ser dueño de tus activos y demás, también siempre tiene un punto negativo, ¿no? Y no sé hasta qué punto la gente lo va a querer. Cuando a mí que me ha pasado que tú envías una transacción y te equivocas de dirección y lo pierdes, cuando si de repente se te olvida la frase semilla, es una responsabilidad muy grande. Entonces a mí me encantaría ver eso, pero yo no sé hasta qué punto es algo factible o es una utopía. Y luego hablando de utopías, el mundo Web3, como persona que estás en todo el ecosistema, quizá hay algo que te gustaría ver, o un caso idílico que te gustaría ver en el mundo Web3. Yo tengo el mío, pero preguntándote a ti, ¿qué es lo que te gustaría ver o qué utopía o qué caso te encantaría ver en este ecosistema? De acuerdo, te comparto y me encantaría saber cuál es tu caso idílico también. Yo por compartir del mío lo diferenciaría en la parte negocio y en la parte usuarios. En la parte negocio, mi caso idílico, que no sé si llegaría a ser una utopía, es el alcanzar el hecho de que muchas empresas y creadores de comunidades y creadores de negocio lleguen a tener productos tokenizados, que la gran mayoría de productos y activos sean tokenizados, porque creo que tiene mucho beneficio. Ese sería mi caso idílico. Creo que un poco en relación a esa adopción de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Disculpa. Y lo segundo sería en la parte de usuarios. O sea, mi caso idílico sería el caso en el cual, más que barrera tecnológica, de la que hablábamos antes de, oye, un reto es que los usuarios lleguen a comprender verdaderamente cómo funciona esta tecnología o cómo poner nosotros esas rampas para que sea sencillo de utilizar. Mi caso idílico sería un caso en el que no fuese un problema tecnológico, sino que fuese un problema cultural. Y verdaderamente en un futuro idílico, como comentamos, y posiblemente sí que sea una utopía, se enseñe de criptografía o de claves públicas y privadas y que igual que ahora mismo todos comprendemos lo que es un usuario y contraseña y vivimos con ello, convivimos con ello, pues que convivamos con criptografía. Tenemos un gran problema de educación y sobre todo que este tipo de tecnologías tan innovadoras, normalmente la educación pública tarda muchos años en comenzar a formar. Entonces tienes que irte por otras vías, que es también lo que estábamos hablando. Luego, respecto a mi caso idílico, es un poco más, quizá más relacionado con política. No quiero politizar el podcast, pero que las personas sean responsables de sus propios activos, ¿no? Y que adquieran esa responsabilidad y que no dependan de un Estado, de una persona que te controle. Que sean ellos los que busquen esa libertad. Es lo que me gustaría, pero sé que es algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Prefieren que alguien pues, tenga sus claves guardadas o que intervenga en la economía o lo que sea. Pero bueno, eso creo que no va a pasar, pero bueno, ahí estaría. Pues ya está, pues con esto acabamos el podcast. Me gustaría, ya para finalizar, para las siguientes entrevistas, seguir entrevistando a personas del sector, expertas. Entonces, si tuvieras que decir a una persona o a varias, lo que tú quieras, que te gustaría que aparecieran en este podcast y hacer una entrevista preguntando un poco sobre su proyecto y su visión, ¿qué me dirías? Pues te diría, me encantaría recomendarle este podcast a un chico llamado Carles, que trabajó en una empresa llamada Stadio Plus y que ahora mismo está creando una comunidad tokenizada llamada Collective Brain. Creo que es una persona muy adecuada para venir a este podcast. Será mi recomendación. Perfecto, pues le contactaré y a ver si sin ningún compromiso, ¿eh? No hay problema. Sí, espero no ponerle un compromiso. Vale, pues nada, muchas gracias por escuchar Web3 Sapiens Podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando las últimas tendencias en tecnología y cómo se está moldeando el futuro de la humanidad. Recuerda, si te gustó el episodio, no dudes en suscribirte y dejarnos tu opinión en tu plataforma de podcast favorita.
Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chicos.